En la cena de Navidad, mi nuera me llamó. No vengas, solo queremos a personas de la familia. Yo solo respondí, te deseo una feliz Navidad, disfruta mientras puedas. Al día siguiente me llamó llorando. ¿Por qué arruinaste nuestra casa? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Celia y tengo 66 años. Durante décadas creí que el amor de familia se ganaba con paciencia, sacrificio y comprensión. Estaba equivocada. Era 23 de diciembre cuando sonó mi teléfono. Madison, mi nuera. Nunca me llamaba a menos que necesitara algo. Su voz sonaba diferente esa tarde, más fría, más calculada. Celia, sobre la cena de Navidad de mañana. Mi corazón se aceleró. Había estado preparándome durante semanas. Compré regalos especiales para mis nietos, preparé mi famoso postre de calabaza que a Michael le encantaba desde niño. Incluso me compré un vestido nuevo. A los 66 años, una abuela no tiene muchas ocasiones para sentirse especial. Sí, querida, ¿qué pasa? Decidimos mantenerlo pequeño este año. Solo familia inmediata. Las palabras me golpearon como una bofetada. Dejé caer la cuchara de madera que tenía en la mano. El sonido metálico resonó en mi cocina vacía. ¿Perdón? Soy la madre de Michael. Bueno, sí, pero necesitamos espacio para la familia de mi lado también. Ya sabes cómo son estas cosas. No, no sabía. En 15 años de matrimonio de Michael con Madison, nunca había visto a la familia de ella en ninguna celebración. Siempre había una excusa. Vivían lejos, tenían otros planes, no se llevaban bien entre ellos. Madison, yo soy familia. Soy la abuela de Emma y Tyler. Por supuesto que eres familia, Celia. Pero es complicado. La casa es pequeña, y honestamente. Hizo una pausa que duró demasiado. Michael piensa que sería mejor así. Mi hijo, mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 8 años. El mismo niño al que llevé a todos sus partidos de fútbol, que consolé durante sus pesadillas, que apoyé cuando decidió casarse con Madison a pesar de mis reservas. ¿Michael dijo eso? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Sí, mira, no lo tomes personal. Solo queremos una celebración tranquila. Tranquila, sin la abuela, sin la madre, sin Celia. Entiendo, mentí. Que tengan una feliz Navidad. Disfruten mientras puedan. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Esas últimas palabras habían salido de mi boca sin pensarlo, como si una parte más profunda de mí hubiera tomado control. Me senté en mi sofá, el mismo donde Michael solía hacer su tarea mientras yo preparaba la cena. La casa se sintió más silenciosa que nunca. No era la primera vez que Madison me excluía, pero siempre había sido sutil, casi imperceptible. Una sugerencia de cambiar la fecha cuando sabía que tenía otros planes. Un comentario sobre cómo era mejor para los niños no tener demasiada estimulación durante las fiestas. Pequeñas exclusiones disfrazadas de consideración. Pero esto era diferente. Esto era directo, cruel y definitivo. Recordé el año pasado, cuando llegué a la cena de Acción de Gracias y Madison ya había servido el pavo. Oh, llegaste tarde, Celia. Pensamos que no vendrías. Había llegado exactamente a la hora acordada. Los platos ya estaban vacíos. Los niños ya habían comido. Me senté en la mesa con una sonrisa forzada, comiendo sobras mientras escuchaba a Madison contar historias sobre su día perfecto en familia. O el cumpleaños de Tyler hace 6 meses. Madison publicó fotos en Facebook de la celebración, una fiesta grande con globos y decoraciones elaboradas. Yo no sabía que había una fiesta. Cuando pregunté, Madison dijo que fue algo de último momento, muy pequeño. No queríamos molestarte, pero en las fotos había al menos 20 personas. Me levanté y caminé hacia mi álbum de fotos familiar. Páginas y páginas de recuerdos. Michael de bebé, sus primeros pasos, su graduación. Y luego, bruscamente, las fotos se volvieron escasas después de su matrimonio. Ya no me invitaban a los momentos importantes. Las fotos de mis nietos llegaban por mensaje de texto, si llegaban.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Madison. Olvidé mencionar. Los niños te mandan saludos. Están muy ocupados con sus regalos nuevos. Regalos nuevos. En la víspera de Navidad. Los regalos que yo había comprado estaban envueltos bajo mi pequeño árbol, con etiquetas escritas a mano con amor. Libros que había elegido cuidadosamente. Un kit de ciencia para Tyler que había visto en su lista de deseos. Una pulsera de la amistad para Emma que había hecho yo misma. Pero claro, ellos ya tenían regalos nuevos. Probablemente mejores, más caros, más impresionantes que cualquier cosa que su abuela olvidada pudiera ofrecer. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé una conversación que había escuchado accidentalmente el mes pasado. Había llegado temprano a recoger a Emma de una actividad escolar. Madison estaba hablando con otra madre en el estacionamiento, sus voces llevadas por el viento hasta mi auto. Honestly, Michael's mother is so needy. She always wants to be included in everything. It's exhausting. Oh, that's tough. In-laws can be complicated. Tell me about it. She acts like she raised him to be this amazing man, but he turned out well despite her, not because of her. She was too permissive, too emotional. I had to unteach him so many bad habits. Bad habits. Como si amar a tu hijo, apoyarlo, estar presente fuera algo negativo. Como si los valores que le enseñé, bondad, lealtad, familia, fueran defectos que necesitaban corrección. And the kids don't really connect with her anyway. She tries too hard. It makes them uncomfortable. Mentira. Emma siempre corría a mis brazos cuando me veía. Tyler me contaba secretos que no le contaba a nadie más. Pero aparentemente, según Madison, mi amor los hacía sentir incómodos. Ahora, acostada en mi cama en la víspera de Navidad, entendí que no había sido una serie de malentendidos o coincidencias desafortunadas. Madison había estado orquestando mi exclusión sistemáticamente, año tras año, hasta que mi ausencia se volvió normal. Hasta que nadie, ni siquiera mi propio hijo, cuestionara por qué la abuela no estaba en las celebraciones familiares. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez había sido tan directa, tan cruel, que algo dentro de mí se había roto. O tal vez algo se había despertado. Mis últimas palabras a Madison resonaban en mi mente. Disfruten mientras puedan. No sabía por qué las había dicho, pero sentía que habían marcado el final de algo. El final de Celia la suplicante, la que rogaba por migajas de amor. El final de la mujer que aceptaba humillaciones disfrazadas de malentendidos. Mañana sería Navidad. Y por primera vez en 15 años no estaría fingiendo sonrisas mientras me sentía invisible en mi propia familia. Por primera vez, eso no me dolía. Me daba poder. El día después de Navidad amaneció gris y frío, exactamente como me sentía por dentro. Pero había algo diferente en mí. La humillación había dejado paso a una extraña claridad, como si hubiera estado viendo mi vida a través de un vidrio empañado y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Decidí limpiar mi estudio, algo que había postergado durante meses. Necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba lo que había pasado. En el fondo de un cajón olvidado, encontré una caja de cartón que no recordaba haber guardado ahí. Dentro estaban los documentos del proceso de adopción que Michael había iniciado para los niños de Madison de su primer matrimonio. Emma y Tyler técnicamente no eran mis nietos biológicos, pero los había amado como propios desde el primer día. Michael los había adoptado oficialmente 2 años después de casarse con Madison. Mientras revisaba los papeles, algo me llamó la atención. Las referencias laborales de Madison para el proceso de adopción. Mencionaba trabajar como directora de marketing en una empresa que yo conocía bien. Había tenido clientes ahí durante mis años como contadora antes de jubilarme. Busqué mi vieja agenda y marqué el número de Sandra, mi ex colega que todavía trabajaba en esa empresa. Celia, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás? Bien, Sandra. Oye, tengo una pregunta extraña. ¿Conoces a Madison Campbell? Supuestamente trabajó ahí como directora de marketing hace unos años. Hubo una pausa. ¿Madison Campbell? No, no tengo registro de nadie con ese nombre en marketing. Y yo llevo aquí 20 años, conozco a todos los que han pasado por ese departamento.
Mi estómago se apretó. ¿Estás segura? Completamente. ¿Por qué preguntas? Solo verificando algo. Gracias, Sandra. Colgué con las manos temblorosas. ¿Por qué Madison habría mentido en documentos oficiales? Seguí buscando en los papeles y encontré algo más inquietante. Una referencia de carácter de alguien llamado Dr. Robert Harrison, supuestamente su psicólogo anterior. Esta vez llamé directamente al consultorio. La recepcionista fue clara. Dr. Harrison nunca tuvo una paciente con ese nombre. Estoy segura porque manejo todos los archivos personalmente. 2 mentiras, en documentos legales. ¿Qué más había ocultado Madison? Esa tarde, Michael me llamó. Su voz sonaba tensa, culpable. Mamá, sobre ayer. No te preocupes, Michael. Fue una decisión familiar. Es que Madison pensó que sería mejor, ya sabes, más tranquilo. Por supuesto, Madison siempre sabe que es mejor. Hubo un silencio incómodo. Michael nunca había sido bueno detectando sarcasmo, pero algo en mi tono lo alertó. ¿Estás molesta? ¿Por qué estaría molesta? Simplemente no fui invitada a la Navidad de mi única familia. Es perfectamente normal. Mamá, Michael, tengo una pregunta. ¿Recuerdas cuando Madison te contó sobre su trabajo anterior? ¿En qué empresa dijo que trabajaba? ¿Por qué preguntas eso? Simple curiosidad. Creo que mencionó una empresa de marketing. Thompson & Associates, creo. ¿Por qué? Thompson & Associates. No era el nombre que aparecía en los documentos de adopción. Otra inconsistencia. Solo me preguntaba. Bueno, te dejo descansar. Mamá, ¿segura que estás bien? Suenas diferente. Diferente. Sí, me sentía diferente. Me sentía como si hubiera estado dormida durante años y finalmente estuviera despertando. Estoy perfecta, hijo. Cuida a tu familia. Esa noche no pude dormir. Las mentiras de Madison se acumulaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar a la mujer que se había casado con mi hijo. Comencé con las redes sociales. El Facebook de Madison era una exhibición perfecta de vida familiar feliz, pero algo me molestaba. Todas las fotos anteriores a su matrimonio con Michael habían sido eliminadas. No había rastro de su vida antes de conocerlo. Busqué más profundo y encontré un viejo perfil de LinkedIn que había pasado por alto. Ahí estaba. Madison había trabajado en una pequeña empresa de relaciones públicas, no como directora de marketing, sino como asistente administrativa, y había sido despedida por irregularidades en el manejo de fondos menores de Petty Cash. Mi sangre se heló. ¿Fondos menores? ¿Había robado dinero? Seguí investigando y encontré algo aún peor. En un foro público de una ciudad donde Madison había vivido antes, encontré una publicación de hace 5 años. Una mujer preguntaba si alguien conocía a Madison Campbell porque había desaparecido debiendo 3 meses de renta y había dejado cheques sin fondos. Varias respuestas confirmaban experiencias similares. Madison tenía un patrón. Se mudaba a una nueva ciudad, conseguía trabajo, vivía por encima de sus posibilidades, acumulaba deudas y desaparecía. Pero lo más escalofriante fue un comentario de alguien llamado Linda. Tuve que obtener una orden de restricción contra esa mujer. Estaba obsesionada con separar a mi hijo de su familia. Decía que éramos tóxicos para él. Al final, mi hijo se dio cuenta de sus manipulaciones, pero casi pierde la relación conmigo por culpa de ella. Las palabras de Linda me golpearon como un martillo. Madison había hecho esto antes. Había un patrón, una estrategia. Identificaba hombres con vínculos familiares fuertes y sistemáticamente los aislaba de sus seres queridos. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Madison. Cilia, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, nerviosa. ¿Sobre qué, querida? Sobre lo que dijiste ayer. Disfruten mientras puedan. ¿Qué quisiste decir con eso? Sonreí en la oscuridad de mi sala. Por primera vez, Madison sonaba insegura. Solo les deseaba unas felices fiestas. No, no fue eso. Sonó como una amenaza. ¿Una amenaza? Madison, soy una mujer de 66 años.
¿Qué tipo de amenaza podría representar para ti? Hubo una larga pausa. Podía imaginarla del otro lado, tratando de descifrar mi tono, buscando la sumisión que siempre había encontrado en mí. Solo, no queremos malentendidos, Celia. Por supuesto que no. Los malentendidos pueden ser muy reveladores. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que después de tantos años, finalmente veo las cosas con claridad. Que tengas buenas noches, Madison. Colgué antes de que pudiera responder. Me recosté en mi sofá, sintiendo algo que no había experimentado en años: control. Durante décadas, Madison había manejado la narrativa de nuestra familia. Ella decidía cuándo me incluían, cuándo me excluían, cómo me trataban. Había construido su poder sobre mi ignorancia y mi desesperación por ser aceptada. Pero ahora tenía información. Tenía evidencia de que la mujer que había estado manipulando a mi familia por años no era quien pretendía ser. Era una mentirosa, posiblemente una ladrona, y definitivamente alguien con un historial de destruir relaciones familiares. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Una cosa era segura. Los días de Celia, la suplicante, habían terminado. Madison había cometido un error garrafal al excluirme tan cruelmente de la Navidad. Me había dado la distancia necesaria para ver la situación desde afuera, para reconocer los patrones que había estado ignorando durante años. Ahora era mi turno de jugar el juego, y esta vez yo conocía las reglas. Los días después de Navidad se convirtieron en una investigación silenciosa. Cada mañana me despertaba con un propósito que no había sentido en años. Por primera vez desde la jubilación, tenía una misión que me importaba profundamente: descubrir la verdad sobre Madison. Lo que había comenzado como una verificación casual se había convertido en algo mucho más grande. No podía quitarme de la cabeza el comentario de Linda sobre la orden de restricción. Necesitaba saber más. Después de 3 días de búsquedas en Internet, encontré el número de Linda Morrison en una guía telefónica online. Vivía en Oregon, a 2 estados de distancia. Me tomó 2 horas reunir el coraje para llamarla. ¿Linda Morrison? En sí, ¿quién habla? Mi nombre es Celia Rodríguez. Sé que esto va a sonar extraño, pero creo que conoce a mi nuera, Madison Campbell. Vi su comentario en un foro online. Hubo un silencio largo, luego un suspiro profundo. Dios mío, ¿se casó otra vez? Mi estómago se apretó. Está casada con mi hijo desde hace 15 años. ¡15 años! La voz de Linda sonaba cansada, triste. ¿Puede hablar libremente? Sí, estoy sola. Entonces necesita saber todo. Madison estuvo con mi hijo Danny durante 2 años. Al principio parecía perfecta, encantadora, atenta, todo lo que una madre desearía para su hijo. Pero gradualmente comenzó a hacer comentarios sobre nuestra familia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de comentarios? Pequeñas cosas al principio. Que yo era demasiado protectora, que mi esposo criticaba mucho a Danny, que mis otros hijos estaban celosos de la relación. Danny comenzó a alejarse de nosotros. Dejó de venir a las cenas dominicales, cancelaba planes familiares a último momento. Era como escuchar mi propia historia narrada por otra persona. ¿Cómo terminó? Madison inventó una crisis para probar la lealtad de Danny. Dijo que mi esposo la había insultado horriblemente durante una cena familiar, que había sido cruel y despectivo. Danny me confrontó, furioso, exigiendo que su padre se disculpara. ¿Y era verdad? Linda rió amargamente. Mi esposo ni siquiera había estado en esa cena. Había tenido una cirugía de emergencia ese día y estaba en el hospital. Tenía documentos médicos que lo probaban. Mi sangre se heló. ¿Qué hizo Danny? Esa fue la gota que colmó el vaso. Se dio cuenta de que Madison había estado mintiendo sobre muchas cosas. Cuando la confrontó, ella se volvió loca, completamente loca. Apareció en nuestra casa a las 2 de la madrugada gritando, amenazando con lastimarse si Danny la dejaba. Tuvimos que llamar a la policía. Dios mío. La orden de restricción fue necesaria porque después de que Danny la dejó, Madison comenzó a acechar a toda nuestra familia. Nos seguía, aparecía en nuestros trabajos, enviaba cartas llenas de mentiras a nuestros vecinos, tratando de arruinar nuestra reputación. Mi mente procesaba cada palabra.
¿Danny está bien ahora? Le tomó años recuperarse emocionalmente. Madison había hecho un trabajo muy completo, convenciéndolo de que su familia no lo amaba realmente. Pero sí, está bien. Casado, feliz, con una mujer maravillosa que ama a nuestra familia. Linda, tengo que preguntarle algo. ¿Madison alguna vez mencionó tener hijos? ¿Hijos? No, nunca mencionó hijos. De hecho, dijo que no quería tenerlos nunca. Mi mundo se tambaleó. Emma y Tyler. Los niños que Madison había traído al matrimonio, supuestamente de una relación anterior. Los niños que Michael había adoptado legalmente. ¿Está segura? Completamente. Dijo que los niños no encajaban con sus planes de vida. Era muy específica al respecto. Después de colgar con Linda, me senté en mi cocina durante 1 hora completa, tratando de procesar lo que había escuchado. Si Madison le había dicho a Danny que no quería hijos, ¿de dónde habían salido Emma y Tyler? Necesitaba más información. Recordé que Michael una vez mencionó que Madison había estado casada antes, que el padre de los niños había desaparecido. Siempre había parecido una historia triste, otra razón para compadecerse de Madison. Pero ahora me preguntaba si había algo más en esa historia. Al día siguiente, llamé a mi vieja amiga Ruth, que trabajaba en el departamento de registros del condado. Le expliqué que necesitaba verificar algunos documentos familiares. Celia, técnicamente no debería hacer esto, pero somos amigas desde hace 30 años. ¿Qué necesitas exactamente? Registros de matrimonio y divorcio para Madison Campbell. Y cualquier información sobre la custodia de sus hijos. Ruth tardó 2 horas en llamarme de vuelta. Celia, encontré el matrimonio anterior de Madison. Se casó con un hombre llamado David Park hace 12 años. Pero aquí está lo extraño. No hay registro de divorcio. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente Madison podría seguir casada con David Park cuando se casó con tu hijo. Mi teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Bigamia? Es posible, pero hay más. Los niños, Emma y Tyler, no aparecen listados como hijos biológicos de Madison en ningún documento. Aparecen como hijos de David Park de una relación anterior. La habitación comenzó a girar. Ruth, ¿estás diciendo que? Estoy diciendo que según los registros oficiales, Madison nunca tuvo hijos biológicos. Emma y Tyler eran hijastros que aparentemente se llevó cuando dejó a David Park. Después de colgar, tuve que sentarme. Todo lo que creía saber sobre Madison, sobre mi familia, sobre los últimos 15 años, era una mentira. Madison había construido una identidad completamente falsa. No solo había mentido sobre su trabajo, sus referencias, su pasado, sino que posiblemente había cometido bigamia y potencialmente secuestro. Mi teléfono sonó. Michael, mamá, ¿podrías venir a cenar mañana? Madison está un poco estresada y pensamos que sería bueno hablar. Por primera vez en años, no sentí la desesperación familiar de complacer. Mi voz salió calmada, controlada. ¿Estresada por qué, Michael? No sé. Ha estado rara desde Navidad. Dice que te comportaste de manera extraña. ¿Extraña cómo? Dais que la amenazaste. Casi me río. Madison estaba perdiendo el control y lo sabía. Michael, ¿alguna vez has verificado la información que Madison te dio sobre su pasado? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Por supuesto que confío en mi esposa. Por supuesto. ¿Qué hora mañana? ¿Vendrás entonces? No me perdería esa conversación por nada del mundo. Esa noche, mientras preparaba la ropa para la cena del día siguiente, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Celia desesperada por aprobación que había sido durante años. Era alguien que conocía secretos, alguien que tenía poder. Madison quería una conversación. Perfecto, porque yo también tenía muchas cosas que discutir. Por primera vez en 15 años, iba a una cena familiar sintiendo que tenía las cartas ganadoras en mis manos. Madison había jugado su juego durante demasiado tiempo, construyendo mentiras sobre mentiras, manipulando a mi hijo, excluyéndome de mi propia familia. Pero ahora conocía sus secretos. Sabía que era una mentirosa, posiblemente una criminal, definitivamente una manipuladora con un patrón de destruir familias.
La pregunta ya no era si Madison había estado manipulando a mi familia. La pregunta era qué iba a hacer yo al respecto. Y por primera vez en años, tenía una respuesta. Llegué a la casa de Michael exactamente a las 7. Durante 15 años había llegado temprano a cada invitación, ansiosa por ayudar, por demostrar mi valor. Esta vez llegué puntual y sin regalos, sin postre casero, sin los gestos desesperados de una mujer rogando por aceptación. Madison abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Celia, qué bueno que pudieras venir». Por supuesto, nunca rechazaría una invitación de mi familia. La palabra familia la hizo parpadear. Había algo diferente en mi tono, algo que no podía identificar, pero que claramente la ponía nerviosa. Michael me abrazó, pero noté la tensión en sus hombros. «Mamá, te ves bien. Diferente». «Me siento diferente», respondí con una sonrisa que Madison estudió cuidadosamente. Durante la cena, observé la dinámica familiar con ojos nuevos. Emma y Tyler, sentados a la mesa, parecían incómodos. No era la incomodidad que Madison siempre había atribuido a mi presencia excesiva. Era algo más profundo, más triste. «Abuela Celia», dijo Emma tímidamente, «¿por qué no viniste en Navidad?» Madison se tensó visiblemente. «Emma, ya hablamos de esto. La abuela tenía otros planes». «No, no los tenía», dije calmadamente. Madison decidió que no era apropiado que estuviera ahí. Michael frunció el ceño. «Mamá, no es así como pasó». «¿No? Michael, ¿tú me dijiste que no fuera a la cena de Navidad?» Hubo un silencio incómodo. Michael miró a Madison, luego a mí. Madison dijo que habías estado actuando extraño, que tal vez necesitabas espacio». «¿Extraño cómo?» Madison intervino rápidamente. «Celia, no necesitamos revisar todo esto frente a los niños». «Tienes razón. Tyler, Emma, ¿podrían ir a jugar un rato? Los adultos necesitamos conversar». Los niños se fueron, visiblemente aliviados de escapar de la tensión. Una vez solos, me recosté en mi silla y sonreí. «Bueno, aquí estamos. Madison dice que he estado actuando extraño». «Michael, ¿tú has notado algo extraño en mi comportamiento?» Michael se veía confundido. «Honestamente no. Has estado más tranquila, supongo». «Más tranquila. Interesante manera de describirlo». Miré directamente a Madison. «¿Sabes qué he estado haciendo en mis días tranquilos, Madison?» Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su tenedor. «¿Qué? ¿Qué has estado haciendo?» «Leyendo, investigando, aprendiendo cosas fascinantes sobre personas y sus pasados». El color se drenó del rostro de Madison. Michael nos miró confundido. «¿De qué están hablando?» «Madison, ¿por qué no le cuentas a Michael sobre tu trabajo en Thompson & Associates?» «¿Qué pasa con mi trabajo?» «Bueno, para empezar, que nunca trabajaste ahí». Madison se puso rígida. «Por supuesto que trabajé ahí». «¿En serio? Porque llamé y no tienen registro de ti. De hecho, tampoco trabajaste en la empresa que pusiste en los documentos de adopción de los niños». Michael frunció el ceño. «Mamá, ¿por qué estás verificando el trabajo de Madison?» «Porque después de ser excluida de la Navidad familiar por una mujer que ha estado manipulando nuestra familia durante años, decidí averiguar quién es realmente». Madison se levantó bruscamente. «No voy a quedarme aquí escuchando esto». «Siéntate, Madison». Mi voz era firme, autoritaria. Para mi sorpresa, se sentó. «Todavía no he terminado». «Mamá, ¿qué está pasando?» Michael se veía genuinamente alarmado. «Tu esposa no es quien dice ser, Michael. He encontrado un patrón muy interesante en su pasado». Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado cuidadosamente. Dentro estaban las copias de todo lo que había descubierto, las mentiras en los documentos de adopción, los registros de sus trabajos anteriores, los comentarios en foros online. «Madison, cuéntale a Michael sobre Danny Morrison». Su cara se puso blanca como papel. «No sé de qué hablas». «¿No? Hablé con Linda Morrison hace 2 días. Me contó una historia muy interesante sobre cómo sistemáticamente aislaste a su hijo de su familia usando las mismas tácticas que has usado con Michael». Michael tomó los papeles, su expresión cambiando mientras leía. «Madison, ¿qué es esto?» «Son mentiras.
Tu madre está inventando todo esto porque está celosa. ¿Celosa? Me reí, pero no era una risa amarga, era liberadora. Madison, déjame preguntarte algo. ¿En qué año te divorciaste de David Park? El silencio fue ensordecedor. Mamá, ¿quién es David Park?, preguntó Michael. Es el esposo anterior de Madison, su esposo legal, según los registros del condado. Michael dejó caer los papeles. ¿Esposo legal? Madison, ¿estás divorciada? Madison se levantó de nuevo, esta vez con más pánico en sus ojos. Michael, no puedes creer esto. Tu madre está tratando de destruir nuestro matrimonio. No, Madison, tú has estado destruyendo esta familia desde el primer día. Mi voz era calmada, segura. Dile a Michael la verdad sobre Emma y Tyler. ¿Qué pasa con Emma y Tyler? Michael se veía perdido. Que no son hijos biológicos de Madison, son hijastros de su matrimonio anterior, el matrimonio del que aparentemente nunca se divorció. Michael se puso pálido. Madison, ¿es cierto esto? Madison comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas, manipuladoras. Las había visto antes. Michael, todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Tu madre nunca me aceptó. Siempre trató de meterse entre nosotros. ¿Ah, sí? Saqué mi teléfono. Michael, ¿te gustaría escuchar una grabación de Madison hablando con otra madre sobre cómo yo soy una carga para ustedes? Madison se congeló. No tienes ninguna grabación. ¿Tienes razón? No la tengo. Pero sí hablé con la madre que estaba contigo ese día en el estacionamiento de la escuela. Recuerda muy bien la conversación. Era una mentira, pero Madison no lo sabía. Su reacción me lo confirmó todo. Michael se veía devastado. Madison, ¿realmente dijiste esas cosas sobre mi madre? Yo estaba frustrada. No significaba. ¿No significabas qué? ¿No significabas manipularme para alejarme de mi madre? ¿No significabas construir nuestro matrimonio sobre mentiras? Me levanté calmadamente. Michael, voy a irme ahora. Ustedes necesitan hablar. Pero quiero que sepas algo. Durante 15 años, he aceptado ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. He aceptado las exclusiones, las humillaciones, los desprecios, todo porque creía que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, eventualmente sería aceptada. Madison me miraba con odio puro. Pero ya no más. No voy a rogar por un lugar en la vida de mi hijo. O soy tratada con respeto, como la madre y abuela que soy, o simplemente no estaré presente. Es así de simple. Caminé hacia la puerta, pero me detuve. Ah, y Madison. Sobre esos otros temas que hemos discutido esta noche, creo que deberías consultar con un abogado. Los temas de bigamia y custodia pueden ser complicados. La dejé con esa bomba y salí de la casa. En mi auto, mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina. Durante años había sido la víctima en esta dinámica familiar. Esta noche, por primera vez, había tomado control. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Michael. Lo envié a buzón de voz. Madison. Bloqueé el número. No iba a ser arrastrada de vuelta a las discusiones, las explicaciones, las justificaciones. Había puesto mis cartas sobre la mesa. Ahora era momento de que ellos decidieran qué tipo de familia querían ser. Por primera vez en 15 años, el poder estaba en mis manos. Y no tenía prisa por devolverlo. Los siguientes 3 días fueron un huracán silencioso. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero yo había aprendido el poder del silencio. Cada llamada perdida, cada mensaje sin responder, era un recordatorio de que por primera vez en años yo controlaba la narrativa. El miércoles por la mañana, Michael apareció en mi puerta. Se veía como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, su cabello despeinado. «Mamá, tenemos que hablar». «Por supuesto. ¿Quieres café?» No puedo procesar todo lo que dijiste el lunes». Lo llevé a la sala y esperé. Durante años había llenado los silencios incómodos con Michael, tratando de facilitar las conversaciones, de hacer que se sintiera cómodo. Esta vez, simplemente esperé.
¿Es verdad? ¿Todo lo que dijiste sobre Madison? ¿Qué parte específicamente? El trabajo falso, el matrimonio anterior, los niños. Su voz se quebró. Los niños, mamá, si no son hijos biológicos de Madison, si son de otra relación, ¿qué significa eso para mí? Los adopté legalmente. Son mis hijos ahora, pero... Michael, ¿has hablado con Madison sobre esto? Él pasó sus manos por su cara. He tratado. Se pone histérica cada vez que menciono algo. Dice que estás tratando de destruir nuestra familia, que siempre me has manipulado contra ella. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Que yo te he manipulado contra ella? Eso es lo que no entiendo. Durante años, Madison me ha dicho que eras manipuladora, que trataba de controlar mi vida, que no respetabas nuestro matrimonio. Pero mirando hacia atrás, se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que viniste a nuestra casa sin ser invitada? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que criticaste a Madison frente a mí? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que me pediste que eligiera entre ella y tú? Nunca, Michael, nunca. Él se quebró entonces. Mi hijo de 43 años se derrumbó en mi sofá y lloró como no lo había hecho desde que era niño. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? Durante años te he tratado como si fueras el problema. Madison siempre tenía una explicación para todo. Siempre me hacía sentir que tenía que protegerla de ti. ¿Protegerla de qué, Michael? Decía que eras crítica, que no la aceptabas, que hacías comentarios pasivo-agresivos que la lastimaban. Pero ahora que lo pienso, nunca escuché esos comentarios directamente. Siempre era Madison contándome después lo que realmente habías querido decir. Mi corazón se partió por mi hijo, pero también se sintió vindicado. Michael, ¿recuerdas la última vez que tuvimos una conversación a solas, sin Madison presente? Él pensó por un largo momento. No puedo recordar. Madison siempre está ahí, o si no está físicamente, me llama durante nuestras conversaciones. Dice que quiere estar incluida, que la familia debe ser abierta entre sí. ¿Y cuándo fue la última vez que Emma y Tyler pasaron tiempo conmigo a solas? Mamá, su voz era apenas un susurro. Madison siempre dice que están muy ocupados, o que tú no has preguntado específicamente por ellos, o que los pones incómodos porque tratas muy fuerte. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Podía ver la realidad asentándose en mi hijo como una avalancha lenta y devastadora. Michael, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Emma y Tyler, sin importar de dónde vinieron originalmente, son mis hijos ahora. Los amo. Pero si Madison mintió sobre esto, si nuestro matrimonio ni siquiera es legal. Mi teléfono sonó. Madison. Michael miró la pantalla. Ha estado llamándote constantemente. Lo sé. ¿No vas a contestar? No. ¿Por qué no? Porque durante 15 años, cada vez que Madison tenía un problema conmigo, yo corría a arreglarlo, disculpándome por cosas que no había hecho, tratando de suavizar conflictos que ella había creado. Esta vez, ella puede vivir con la incertidumbre. Michael se quedó mirando el teléfono mientras sonaba. Nunca te había visto así. ¿Cómo? Segura, en control. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un auto en mi entrada. A través de la ventana vimos el auto de Madison. Pero no se detuvo en la entrada. Pasó lentamente, luego dio la vuelta y pasó de nuevo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Michael. Vigilando. Probablemente quiere ver cuánto tiempo estás aquí, con quién hablas. Pasó una tercera vez, más lentamente. Esta vez se detuvo frente a mi casa durante varios minutos antes de irse. Michael se veía perturbado. Eso es extraño. Michael, quiero que pienses en algo. Durante todos estos años, ¿Madison alguna vez te ha dejado tomar una decisión importante sin su input? ¿Qué quieres decir? ¿Tu trabajo, tus amigos, cómo gastas tu tiempo libre, qué ropa usas, qué comes? ¿Alguna vez tomas esas decisiones completamente solo? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Esa noche, después de que Michael se fuera,
Madison llamó 23 veces. A las 11 de la noche, finalmente contesté. ¿Qué quieres, Madison? Necesitamos hablar, Celia. Esto se ha salido de control. ¿Se ha salido de control? ¿Quién perdió el control? Estás destruyendo mi familia. Tu familia. Repetí las palabras lentamente. ¿Desde cuándo Michael y yo no somos familia? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sé exactamente lo que quieres decir. Y ahí está el problema. Celia, podemos arreglar esto. Podemos volver a como eran las cosas. No, Madison, no podemos. Porque como eran las cosas, era yo siendo humillada y excluida mientras tú manipulabas a mi hijo. Esos días terminaron. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Dime qué quieres. La desesperación en su voz era palpable. Por primera vez, Madison no tenía control de la situación. Quiero la verdad, Madison. Quiero que le digas a Michael la verdad sobre todo. Sobre tu matrimonio anterior, sobre los niños, sobre los trabajos falsos, sobre cómo has estado manipulándolo contra mí durante años. No puedo hacer eso. Entonces, no tenemos nada más que discutir. Celia, si no arreglas esto, voy a... ¿Vas a qué, Madison? Hubo una pausa larga. Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a ver a esos niños. Y ahí estaba, la verdadera Madison. No más máscaras, no más manipulación sutil. Una amenaza directa, cruda. Madison, acabas de cometer el error más grande de tu vida. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hasta ahora, esto era entre tú y yo. Ahora acabas de amenazar con usar a niños inocentes como armas. Eso cambia todo. Colgué el teléfono y inmediatamente marqué el número de Michael. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «Michael, ¿estás solo?» «Madison salió hace una hora. Dijo que iba a arreglar las cosas contigo. Acaba de llamarme. Quiero que sepas exactamente lo que me dijo». Le repetí la conversación palabra por palabra, incluyendo la amenaza final. El silencio que siguió era denso, cargado. «Mamá, ¿estás segura de que dijo eso?» Grabé la conversación, Michael. Otro silencio. «Envíamela». Esa noche, mientras enviaba el audio a Michael, supe que algo fundamental había cambiado. Madison había mostrado su verdadera naturaleza, y esta vez no había manera de retractarse o manipular la situación a su favor. Había perdido el control completamente, y cuando las personas como Madison pierden el control, se vuelven peligrosas. Pero por primera vez en años, yo estaba preparada para esa pelea. El viernes por la mañana, Michael apareció en mi puerta con 2 maletas y 2 niños confundidos. Emma y Tyler se veían pequeños y perdidos, sus ojos rojos de llorar. «Mamá, ¿podemos quedarnos contigo por unos días?» No hice preguntas. Los abracé a todos y los llevé adentro. Era la primera vez en años que Emma corría a mis brazos sin hesitación, que Tyler no evitaba mi mirada. Mientras los niños se instalaban en el cuarto de huéspedes, Michael se sentó conmigo en la cocina. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Escuché la grabación y confronté a Madison. Le pedí que me explicara todo. El matrimonio anterior, los trabajos falsos, todo. Pasó sus manos por su cara. Se volvió loca, mamá, completamente loca. ¿Qué pasó? Primero negó todo. Luego, cuando le mostré la evidencia que tú habías encontrado, cambió de táctica. Dijo que había mentido para protegerme, que tenía miedo de que no la amara si conocía su pasado. ¿Y les creíste? Casi. Sabes que siempre he querido creer lo mejor de las personas. Pero entonces le pregunté sobre David Park, sobre el divorcio que nunca existió. Michael se detuvo, respirando profundamente. Se puso histérica, gritando, llorando, diciendo que tú habías envenenado mi mente contra ella. Y luego, se detuvo. ¿Luego qué? Dijo algo que me heló la sangre. Dijo que si la dejaba, se aseguraría de que Emma y Tyler dijeran que yo los había lastimado, que nadie me creería por encima de 2 niños traumatizados. Mi estómago se apretó. Michael. Ahí fue cuando me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. La mujer que conocía nunca habría amenazado con usar a nuestros hijos de esa manera. ¿Qué hiciste? Le dije que se fuera,
que empacara sus cosas y se fuera de la casa inmediatamente. ¿Y los niños? Eso es lo más triste de todo. Su voz se quebró. Cuando les expliqué que Madison se iba, que había habido problemas entre nosotros, ¿sabes qué me dijeron? Esperé. Emma me dijo, «Papá, ¿ya no tenemos que fingir que no queremos ver a la abuela Celia?» Y Tyler me confesó que Madison les había dicho que yo me enojaría si ellos me decían que te extrañaban. Las lágrimas quemaron mis ojos. Esos pobres niños habían estado atrapados en el medio de las manipulaciones de Madison, forzados a reprimir su amor natural por su abuela para mantener la paz. ¿Dónde está Madison ahora? No lo sé. Empacó sus cosas y se fue ayer por la noche. No ha llamado, no ha enviado mensajes. Desapareció igual que aparentemente lo había hecho antes. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín por primera vez en años sin supervisión tensa, mi teléfono sonó. No era Madison, era Linda Morrison. «Celia, espero que no te moleste que te llame. Danny quería que supieras algo». «¿Qué pasa, Linda?» «Madison apareció aquí ayer, en Oregón. Apareció en la puerta de Danny diciendo que había dejado a su esposo, que se había dado cuenta de que él era el amor de su vida. Mi sangre se heló. ¿En serio?» Danny la echó inmediatamente, pero pensamos que debías saber. Si está siguiendo su patrón anterior, probablemente va a tratar de reinventarse otra vez con otra familia. Gracias por llamarme, Linda. Celia, hay algo más. Danny habló con su abogado sobre Madison. Aparentemente, lo que ella hizo con los niños, llevárselos sin el consentimiento del padre biológico, técnicamente es secuestro. David Park podría presentar cargos si quisiera. Después de colgar, me senté en mi sala mirando a Emma y Tyler jugar. Habían sido víctimas en todo esto, arrancados de su padre biológico, usados como peones en los juegos manipulativos de Madison. Michael entró desde el jardín, una ligera sonrisa en su cara por primera vez en días. «No los había visto tan relajados en años», dijo. «¿Sabes qué me dijeron esta mañana?» «¿Qué?» «Que nunca entendieron por qué Madison siempre estaba molesta cuando yo venía de visita. Que ellos querían pasar más tiempo conmigo, pero Madison les decía que yo no tenía tiempo para niños». Michael se sentó pesadamente en su silla. «Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego?» «No fuiste ciego, Michael. Fuiste manipulado por una experta. Madison sabía exactamente qué botones presionar, cómo usar tu amor por ella y por los niños en tu contra. ¿Puedes perdonarme?» Lo miré, mi hijo adulto, el hombre que había criado para ser amable y confiado, cualidades que Madison había explotado despiadadamente. «Michael, no hay nada que perdonar, pero hay algo que necesito que entiendas. Esta experiencia tiene que cambiar las cosas entre nosotros». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ya no voy a rogar por un lugar en tu vida o en las vidas de los niños. O me respetas y me valoras como tu madre y como la abuela de Emma y Tyler, o simplemente no estaré aquí». «Mamá, por supuesto que te respeto». «No, Michael. El respeto no es algo que se da por sentado. Se demuestra con acciones. Durante 15 años permití que me trataran como un pariente molesto que tenían que tolerar. Eso se acabó». Él asintió lentamente. «¿Qué necesitas de mí?» «Necesito que confíes en mi juicio. Necesito que cuando conozcas a alguien nuevo, no permitas que esa persona me aísle de tu vida. Y necesito que entiendas que mi amor por ti y por los niños no significa que voy a aceptar ser tratada mal». «Entendido». Esa noche, mientras acostaba a Emma y Tyler en el cuarto de huéspedes, Emma me tomó la mano. «Abuela Celia, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, amor. ¿Madison va a volver?» «No lo sé, Emma. ¿Cómo te sientes al respecto?» «Aliviada», confesó. Siempre tenía que tener cuidado con lo que decía alrededor de ella. Si mencionaba que te extrañaba, se ponía molesta. Si quería llamarte, decía que estabas ocupada. Tyler asintió desde la otra cama. «A mí también me dijo que tú no querías pasar tiempo con nosotros porque éramos muy ruidosos». Mi corazón se partió y se sanó al mismo tiempo. Estos niños habían estado viviendo con mentiras durante años, pero ahora podía comenzar a sanar esas heridas. «Emma, Tyler, quiero que sepan algo. Nunca,
En todos los años que han estado vivos, ha habido un solo día en que no haya querido pasar tiempo con ustedes. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Ambos niños se acurrucaron contra mí, y por primera vez en años sentí que mi familia estaba completa. 2 semanas después, Michael había iniciado los trámites de divorcio. Madison nunca respondió a los papeles. Según su abogado, había desaparecido por completo. David Park, el padre biológico de Emma y Tyler, fue contactado a través de los abogados. Resultó que había estado buscando a sus hijos durante años. Madison se los había llevado una noche mientras él estaba en un viaje de trabajo, dejando solo una nota diciendo que no era un buen padre. Pero David no quiso interrumpir la vida que los niños habían construido con Michael. En su lugar, establecieron un acuerdo donde David podía ser parte de sus vidas sin desarraigar la estabilidad que habían encontrado. 6 meses después, Michael, Emma, Tyler y yo estábamos sentados alrededor de mi mesa de comedor en la cena de Acción de Gracias. No era la familia que había imaginado cuando era joven, pero era real, honesta y llena de amor verdadero. Emma levantó su vaso de jugo. Quiero brindar por la abuela Celia, por enseñarnos que está bien alejarse de las personas que nos hacen sentir mal. Tyler añadió, y por papá, por escuchar la verdad incluso cuando era difícil. Michael me miró con lágrimas en los ojos. Y por mamá, por nunca rendirse con nosotros, incluso cuando no lo merecíamos. Levantamos nuestros vasos juntos, y en ese momento supe que había valido la pena. Toda la humillación, toda la exclusión, toda la manipulación había valido la pena para llegar a este momento de verdad y conexión. Madison había tratado de destruir nuestra familia, pero al final solo había eliminado la toxicidad de ella. Habíamos emergido más fuertes, más cercanos y más conscientes del valor del amor verdadero. A los 66 años, finalmente tenía la familia que siempre había merecido. Una familia basada en respeto mutuo, amor incondicional y verdad. Y nadie, nunca más, me haría sentir que tenía que rogar por mi lugar en ella.